Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Día de ayer, Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, pues se desplegaron una serie de iniciativas de parte de la sociedad civil y en particular de la Embajada de los Estados Unidos en Norteamérica, quien hizo pública, bueno, el reconocimiento a los esfuerzos gubernamentales de esta administración del presidente Danilo Medina en este sentido de la lucha contra la corrupción. Este reconocimiento es también, o queda reflejado de alguna manera con el llamado ranking internacional de la transparencia, que el año pasado pues, nos situaba en un determinado lugar. Voy a intentar aquí valerme de esto, en un determinado lugar y pues al cabo de lo que va de esta administración, tenemos que este ranking se llama ranking que publica Transparencia Internacional, al pasar de la posición 123 con una puntuación de 29 en el 2013, pasar a estar en este año en el puesto 115 con 32 puntos. Bueno, y para algunos esto es más o menos importante, lo de los rankings. Para nosotros lo que resulta realmente resaltante es que desde el primer día de esta administración, es decir, con la declaración absoluta de que su gobierno sería un gobierno ético y moral, y con la obligación que le impusiera a quienes le acompañan en esta gestión al frente de la cosa pública, les impusiera la firma de un código que por encima de todo el andamiaje legal que ya establece las obligaciones del funcionariado, en términos también éticos y morales, pues se constituyó en un compromiso de estos funcionarios frente al propio presidente de la República en el sentido de actuar atendiendo a su voluntad de que el gobierno que preside no estuviera marcado ni por la opacidad o en ningún modo por la corrupción. De manera que desde ese primer momento el presidente comenzó a implementar toda una estrategia, si se quiere, en ese sentido, que atraviesa por una formulación planificada del presupuesto nacional, un mejoramiento en el gasto público, de la calidad del gasto público, la implementación del impulso a la Oficina de Ética que preside, por cierto, el doctor Marino Vinicio Castillo, y todas las comisiones de veeduría que se han instalado en las distintas instituciones del Estado, fundamentalmente en aquellas que manejan grandes volúmenes de recursos públicos. El hecho de la creación de la llamada cuenta única del Tesoro, que transparentiza el uso que hacían las instituciones o que hacen las instituciones de los fondos que captan y que muchas de estas, incluyendo algunas que no tiene sentido que así sea, como por ejemplo la Junta Central Electoral, no reportan debidamente y hacen un uso discrecional de estos fondos que captan las instituciones. Esto se eliminó en gran medida con la implementación de la llamada cuenta única del Tesoro. Pero además, con el golpe mortal que se le asesta a
la falta de transparencia y a la corrupción implícita en esta a través del tema de la ley de contrataciones públicas, compras y contrataciones públicas, y la gestión que al frente de ella hace esta gran funcionaria, esta gran servidora pública, la doctora Yocasta Guzmán, quien le ha presentado transparentemente al país todas las garantías y todos los filtros y todos los esfuerzos para que al mismo tiempo que se amplía en miles el listado de suplidores del Estado, en miles con respecto a los que existían algunos 8 y creo que ahora rondan más de los 40,000. Que a pesar de todo eso, pues el gasto público se hiciera de manera transparente, dándosele participación a sectores de la MIPYME, a sectores de la pequeña y mediana empresa del país para que puedan beneficiarse de las inversiones o el gasto que hace el Estado en renglones tan importantes como es el caso de la educación, que lleva un gran volumen de recursos. De manera que cuando uno hace un balance del 13 para acá o del 12 para acá, uno se daría cuenta que ha sido clara la voluntad presidencial para que su gestión no haya quedado más que marcada por el esfuerzo de transparentizar esto, de evitar los importantes bolsones de corrupción, tela y de corrupción que se daban y posiblemente se seguirán dando en determinadas instituciones aún, porque lo que ha hecho el presidente Danilo Medina es desatar, si se quiere, en términos definitivos, un proceso de transformación del gasto público. Porque esto es muy importante. Está asociado también a sus altos índices de popularidad. En algún momento la ciudadanía llegó a sentir casi o prácticamente no solo desprecio, sino irrespeto por el funcionariado público. Y que todo aquel que pudiera exhibir su condición de servidor público hasta en un colmadón, pues era objeto hasta de no solo de rechazo, sino de estigmatización. Usted es un corrupto, usted es político, usted es un empleado del Estado, usted es un corrupto. Porque se llegó a pensar que efectivamente la corrupción había carcomido todo el tejido social y todas las instituciones del país. Y esto, de alguna manera, era el resultado de que la gente veía dispendio, veía gente enriquecida inexplicablemente, veía funcionarios públicos haciendo exhibición de un confort, de un estándar de vida y de gasto y de una calidad de gasto y de vida que la gente pues no explicaba por qué y cómo se podía producir de una manera tan milagrosa, casi al estilo de las embrujadas, tanta riqueza. Y bueno, esto llegó a convertirse en un gravísimo problema porque atentaba contra la autoestima toda de la nación. Y esto hasta hace muy poco tiempo. Pero a partir de que el presidente Danilo Medina toma el mando de la nación y formula la voluntad política de que su gobierno no estuviera marcado por esto, ha sido concomitante la recuperación de la confianza en el servicio público, en los políticos si se quiere, o en el político que está desatando este proceso franco de lucha contra la corrupción. Lo que ha hecho la Embajada Norteamericana es reconocer en gran medida todos estos esfuerzos del presidente Danilo Medina para asestar importantes golpes a ese flagelo de la corrupción que muchos entienden endémico en nuestro país y que muchos entienden sistémico por igual. Que sin embargo, el talante de esta administración y de sus funcionarios no es la de andar exhibiendo lo mal habido, sino la de dar la cara con la frente en alta a la ciudadanía al momento de rendir cuentas por lo que se hace con los fondos públicos, con los recursos que el Estado capta de todos y cada uno de los ciudadanas y ciudadanos del país. Ayer
Por igual, y concluyo aquí este comentario, se realizaron actividades insistiendo en la idea de que la observación presidencial al tema del Código Procesal Penal implica una despenalización del aborto o implica una agresión, si se quiere, a un texto constitucional, a la Constitución de la República aprobada en el 10, que penaliza el aborto. La realidad es que no se trata de esto. Se trata de cerrarle el paso a la posibilidad de que la integridad de una mujer, que no es solo biológica, sino también que es la integridad espiritual, psicológica, que es lo que hace al ser humano el serlo, garantizar que en ningún caso, la madre tenga que ser sacrificada por un gazapo, por una intolerancia en un texto constitucional que en definitiva deberá regirnos de aquí en adelante por lo pronto durante un cierto tiempo. Esto naturalmente significa poner las cosas donde están. No se trata, al proponer el presidente de la República la modificación de estos artículos específicos, y dejar incluso abierto, no presentar un texto cerrado para ellos y no poner en manos del Congreso, que es donde debe descansar la modificación, pues poner la pelota en esa cancha y pedir que se haga una renegociación, si se quiere, con los distintos sectores sociales y que se aclaren las cosas hasta el punto de que nosotros no actuemos, no solo en contra de la Constitución, sino en contra de todo un contexto legal internacional que nos obliga por igual como nación a garantizar los derechos humanos, no solo del niño, sino de la madre, porque este no es un tema religioso, ni confesional, ni ideológico, este es un tema sanitario, este es un tema asociado a los esfuerzos que se tienen que hacer para reducir drásticamente la altísima tasa de mortalidad materno-infantil que aún tenemos como consecuencia precisamente de que esto no se ha asumido con la debida amplitud de mira y con la debida responsabilidad. Hoy tenemos dos interesantes participaciones en esta emisión de Ojalá del 4. Se trata de don Claudio Jiménez, quien es el administrador general del Merca Santo Domingo, Mercadón, un proyecto sobre el que quizás ustedes hayan oído hablar, pero que se nos va de alguna manera a presentar, incluso en la perspectiva de que muchos que podemos quizás adquirir, desplazarnos hasta allá mismo, podemos ahorrarnos unos cuantos miles de pesos en este fin de año y a propósito del gran gasto que se hace precisamente en viandas, en productos del agro dominicano y en fin, productos que el Mercadón le sirve a todo el mundo, no solo a los comerciantes mayoristas. Y tendremos en un segundo momento la participación de Máximo Céspedes, quien es un beneficiario de la banca solidaria. Y yo diría más que un beneficiario, un ejemplo más de cómo a través de un programa presidencial como el de Banca Solidaria ha sido posible sacar a una cantidad considerable de dominicanos y de dominicanas del desempleo y de la pobreza. Con él vamos por igual a conversar. Y hoy también la participación en Tres Ramones de Ramón Tejada Holguín, sociólogo, con quien pues ya conversaremos por igual. No nos cambien, quédense con nosotros que tenemos evidentemente mucho contenido.